Sí, así es. Bueno, estoy simplificando un poquito. Creo que Obvio, obvio. el problema es más complejo, lógicamente. Y bueno, necesitaríamos algunas horas para analizarles. Pero bueno, eso es la tendencia. Sí, sí, eso es eso es el punto. Es una palabra bueno, que conocemos muy bien, es la batalla cultural. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Va a estar acompañándonos el doctor Lars André Richter, director en la Argentina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Ahí la pronunciación él seguramente luego me ayudará un poco con Perfecto. mi alemán. En Alemania y de Alemania al mundo. Lars, qué placer tenerte aquí del otro lado. Garrett Towers te saluda. Muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer tenerte, Lars, para charlar contigo de un montón de temas que conoces, porque has recorrido el mundo, porque de Alemania has ido visitando y conociendo montones de lugares, de países, de culturas. Si te parece, arrancamos primero por tu primera casa, que es Alemania, que es el lugar de donde venís, que está ahora con mucho movimiento político, hace poquito elecciones. ¿Nos querés contar un poco para los que estamos afuera de Alemania para que entendamos un poco más qué es lo que ha estado pasando por allá? Sí, bueno, con mucho gusto. En septiembre hubo elecciones de parlamentarios. Bueno, Alemania tiene un sistema parlamentario, o sea, bueno, votamos el parlamento, partidos para el parlamento y, bueno, no el canciller directamente. Entonces, bueno, Angela Merkel siempre fue elegido por el parlamento, pero no por los alemanes. Entonces, bueno, esas elecciones, bueno, fueron elecciones históricas, digamos, porque, bueno, después 16 años, bueno, terminó la época de la canciller Merkel. Entonces, bueno, se presentaron tres candidatos completamente sin experiencia como jefe del gobierno, muy interesante. Y bueno, ganaron los socialdemócratas, bueno, no con una cifra impresionante, pero como primer partido. Y esas elecciones, y eso es quizás el punto más histórico, fueron un fracaso para la democracia cristiana, porque la democracia cristiana es el partido en Alemania. Bueno, Alemania es un país, tiene un sistema pluralista, lógicamente parlamentario, pero siempre, más o menos, siempre el canciller fue un miembro de la democracia cristiana como Angela Merkel. Y bueno, esta época es terminado ahora y eso es algo. Y bueno, están negociando ahora, bueno, tres partidos. Están probando formar un gobierno federal, los socialdemócratas, los verdes, es el partido de bueno, medio ambiente, cambio de clima, etcétera, y los liberales. Y eso es una buena noticia porque el resultado de los liberales fue muy, muy positivo en las elecciones. Obtuvieron 11,5%, es mucho, bueno, porque los liberales son un partido más pequeño y 11,5% es algo. Y bueno, el segundo punto bueno, pueden ser, es muy probable que son parte o forman parte del gobierno nuevo, después algunos años en la oposición. Entonces, eso es algo nuevo, sería algo nuevo, una coalición, una alianza socialdemócratas, verdes y liberales. Es muy interesante eso, Lars, que nos describís, porque funciona un poquito distinto de lo que estamos acostumbrados en la Argentina. El Congreso alemán, el Bundestag, la gente votó en septiembre y eligió básicamente lo que serían nuestros legisladores en nuestro Sí. país. Y luego tienen esa cuestión parlamentaria, que es la que se diferencia de Argentina, que vos nos decías. El partido ganador tiene que juntar las voluntades de otros partidos como para tener suficiente porcentaje para decir, miren, nosotros acá estamos liderando y este va a ser o esta va a ser el que ocupe el lugar de canciller.
Sí, exactamente. Bueno, entonces el canciller o como el presidente aquí en la Argentina o en los Estados Unidos, en Francia, el canciller como jefe del gobierno no es votado directamente. Entonces depende del Parlamento y necesita una mayoría absoluta, o sea, más que 50% de los diputados, necesita esta mayoría absoluta para gobernar. Y porque normalmente ningún partido, ni siquiera la democracia cristiana normalmente obtuvo más que 50%. Entonces, el partido más grande necesita partners, bueno, necesita otros partidos, otros bloques, bueno, los partidos forman bloques en el Parlamento y bueno, el bloque más grande necesita un bloque más, dos bloques en este caso, para obtener una mayoría en el Parlamento y después se puede formar un gobierno apoyándose en una mayoría en el Parlamento. Eso es el sistema, un poquito como en Inglaterra o Claro. en España también, ¿no? Lars, hace muchos años que Alemania tiene no solo un lugar central en Europa y en lo que tiene que ver con la Unión Europea, sino también en el mundo, con un montón de años, como vos nos explicabas también, de Angela Merkel liderando los destinos del país como su canciller. ¿Cuál es el camino que vislumbrás de Alemania de aquí en adelante una vez que se logre conformar gobierno? Sí, bueno, normalmente, bueno, hay algunas líneas generales, líneas grandes en las relaciones exteriores que no son, bueno, que no son parte de, de una discusión ideológica, digamos. Entonces, hay un gran consenso, un gran acuerdo entre los partidos, bueno, entre los partidos demócratas, digamos. Tenemos lamentablemente en Alemania también dos partidos populistas en el Parlamento. Bueno, ambos, eso es el mensaje muy positivo, ambos perdieron en septiembre en las elecciones, por suerte. Los populistas de la derecha, la derecha como la izquierda, pero bueno, sin embargo, o forman parte del gobierno, perdón, del Parlamento. Ellos tienen otro concepto, quieren, bueno, salir a la Unión o de la Unión Europea, de Como la el Reino OTAN. Unido. Sí, exactamente. Sí, pero solamente los populistas, los partidos demócratas, socialdemócratas, verdes, liberales, conservadores, no quieren salir. Entonces, hay un consenso. Con respecto a las líneas generales, hay lógicamente algunos detalles que tienen más que ver, digamos, con la Unión Europea. Algunos puntos pueden afectar, otros países también. Por ejemplo, mercado libre o libre comercio, free Sí. trade agreements, contratos de libre comercio. Los verdes es un partido más a la izquierda. Los verdes y algunos grupos de los socialdemócratas son muy críticos con respecto a, más negocio global, muy críticos con respecto a la globalización. Los liberales están claramente en favor, fortalecer las redes económicas y de negocio, tratamiento, etcétera, globales o mundiales, es muy, muy claro. Creo que hay un potencial de conflictos. Por otro lado, relación con Rusia, con Moscú, con Putin, porque, todo el mundo está hablando de China y especialmente aquí, lógicamente en América Latina, estamos hablando de la influencia de China. En Europa es más, el tema es más Rusia, y Rusia Moscú tiene un papel muy problemático, para decir, muy claro, un papel muy problemático, y quiere destabilizar la integridad de la Unión Europea. Por eso, pero hay algunos partidos que dicen, no, se tiene que negociar con Rusia y se tiene que hablar. Hay hay potencial de conflictos también dentro del gobierno, pero de vuelta, las líneas más grandes son relativamente claras y no hay mucho cambio.
Muchos hilos ahí interesantísimos, el Arce que mencionabas. Yo lo de Rusia, por ejemplo, no lo tenía tan presente como vos muy bien lo marcás. Una Rusia que te pregunto, ¿su influencia se extiende hasta los países de su lado de la cortina de hierro, de lo que era la cortina de hierro, o lo empieza a traspasar y llega hasta otros lugares de Europa incluso? Sí, bueno, creo que es, bueno, digamos, la zona de interés de Rusia, bueno, es más o menos el medio, perdón, el medio, ¿cómo se dice? El Oriente, Sí, Medio Oriente, Medio sí, Oriente, sí, nos sí, vamos Middle ahí East, a Asia, sí. sí, Middle East, so Medio Oriente, y bueno, Europa también. Entonces, bueno, no soy experto de las relaciones exteriores de Rusia, pero bueno, sabemos que Pero claramente van poniendo el pie por ahí. tienen sus contactos en muchos países en Europa, con muchos partidos, especialmente partidos populistas, y no solamente en el bloque del este anterior, sino también en Francia, en Alemania, en otros países de Europa occidental también. Hay Es un tema. algo, es un gran tema. Hay algo también, Lars, que me traías a colación cuando mencionabas lo de los partidos populistas, el peso que se va disminuyendo en el Congreso alemán, y que vos me lo has explicado alguna vez fuera del aire, lo cuentan siempre desde la Fundación Friedrich Naumann, el funcionamiento que tiene Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como para propender hacia la democracia, propender hacia la república. Se instauró algo que no, entiendo que no sucede en otros países del mundo, por lo menos es algo típicamente alemán luego de la posguerra, que es que cada partido, luego de determinado tiempo en el Bundestag, tiene su propia fundación como para poder empujar sus ideas, como para poder investigarlas, como para poder trabajarlas. La Fundación Friedrich Naumann, un ejemplo de ellas. ¿Nos podés contar un poco para la audiencia que a lo mejor no está al tanto de cómo funciona eso en Alemania? Sí, bueno, la idea en Alemania, bueno, estamos hablando de Alemania del oeste, Alemania, la parte libre, la parte liberal, Alemania occidental. Bueno, los partidos que estuvieron en el Bundestag formaron, bueno, fundaciones, bueno, que no son partes de los partidos, o sea, los partidos no son dueños de las fundaciones son independientes o económicamente, y bueno, con respecto a la estructura, etcétera, etcétera, pero lógicamente hay, bueno, paralelismos ideológicas, Mm. políticas. O sea, en el caso de la Fundación Naumann, en nuestro caso, estamos muy cercanos al Partido Liberal en Alemania. Bueno, entonces tenemos la misma ideología, el liberalismo, democracia, la república, pluralismo, derechos humanos, etcétera, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y bueno, la idea en Alemania postguerra fue, bueno, la democracia, las estructuras democráticas tuvieron que ser fortalecidas, porque, bueno, después una dictadura muy brutal, el nacionalsocialismo, hubo que fortalecer, bueno, una cultura democrática, porque no existió antes, fue completamente destruido. Y por eso, bueno, las fundaciones tuvieron y siguen teniendo un papel una importancia muy grande en este proceso bueno, es un proceso de civilización. En este proceso de civilización, fortalecer la democracia y sus valores, sus ideas, bueno, las fundaciones con su oferta, bueno, educación política, por ejemplo, con su concepto de educación política y formación política, bueno, tuvieron un papel muy importante. Te traigo para la Argentina, Lars, lo contábamos al comienzo de la entrevista, dirigís aquí la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, estás en la Argentina. ¿Cómo vas analizando y viendo políticamente a nuestro país? Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, en teoría eso es un país muy liberal, tiene una constitución muy liberal, quizás más liberal que muchas constituciones de la misma época. Y por eso, bueno, hay un fundamento muy sólido.
y bueno, este país tiene más o menos todo que necesita un país liberal, un país democrático, son todas las instituciones, pero bueno, claramente tenemos que, bueno, fortalecer las instituciones y la independencia de las instituciones un poquito más. Eso es un tema, claramente. Creo que no es necesario cambiar mucho bueno, en la Constitución o las instituciones, etcétera, etcétera. Todo existe, todo todavía existe, pero bueno, tenemos que, bueno, digamos, quizás cambiar, bueno, con todo respeto, cambiar un poquito la mentalidad, quizás. Entonces, falta más respeto, bueno, frente a la transparencia o la independencia de las instituciones, bueno, parlamento, el sector, ¿cómo es? El sector legal de la justicia, la prensa, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Entonces, este país tiene mucho potencial, pero bueno, tenemos que mejorar un poquito, entonces, fortalecer más el respeto y el respeto, bueno, frente a las instituciones. Necesitamos una cultura que acepta que las instituciones, las leyes o la ley es más importante que las personas, los individuos, relaciones personales, nepotismo, etcétera, etcétera. Eso es un asunto. Y bueno, los problemas de la economía tienen que ver bueno, son graves, lógicamente, inflación, deuda, etcétera, etcétera, pero tienen que ver, bueno, con falta de transparencia y falta de respeto de la independencia de las instituciones, desde mi punto de vista. ¿Te da la impresión entonces, Lars, a ver si te entiendo y te sigo ahí el razonamiento, no pasa tanto por el set de herramientas, las tools que están y que a lo mejor son incluso muy, muy buenas históricamente, sino más bien por una cuestión de un pequeño giro cultural, de un pequeño cambio ahí en el posicionamiento como para que las instituciones que existen se respeten y se sigan, ¿no? Sí, así es. Bueno, estoy simplificando un poquito. Creo que Obvio. el problema es más complejo, lógicamente, y bueno, necesitaríamos algunas horas para analizarles, pero bueno, eso es la tendencia, sí, eso es eso es el punto. Es una palabra que, bueno, conocemos muy bien, es la batalla cultural. Sí. Y creo que eso es así, es una batalla mental, cultural, y tiene mucho tiene más que ver con la mentalidad, los conceptos culturales, que otra vez, con las instituciones mismas. Hay muchos países donde no existen, no existen instituciones, pero aquí tenemos más o menos, tenemos el fundamento, el marco, pero tenemos que, bueno, definir más bien bueno, la vida dentro del marco. Lars, has recorrido el mundo en diversos roles. Si le pregunto al Lars, ya de cerca de fines de 2021, ¿qué fue lo que más le sorprendió al Lars que apenas llegaba a la Argentina? ¿Qué respondería? Bueno, no hay muchas sorpresas porque, bueno, es muy semejante, bueno, la vida aquí como en partes de Europa. Por eso, bueno, antes yo viví algunos años en Asia del Este. Eso es otro mundo, eso es otra cultura, pero aquí en América Latina hay otra vez muchos paralelismos. Bueno, la religión cristiano, católico en este caso, la lengua española. Bueno, en muchos países, en la mayoría de los países, tenemos estructuras democráticos, republicanos, bueno, sistemas presidenciales, pero bueno, lo mismo, más o menos lo mismo como en Francia, es un fenómeno europeo también. Entonces, no fue digamos, un choque cultural, bueno, llegar aquí y vivir aquí es relativamente semejante, digamos, es muy familiar para un europeo, digamos. Mencionabas Asia del Este, estuviste también un tiempo en Corea del Sur.
Me contabas fuera del aire que te fuiste un poquito antes de que tuviera este boom cultural de exportación tan grande Corea del Sur, que tienen el Oscar a Mejor Película con Parasite, que tienen la serie más vista de la historia de Netflix con el juego del calamar, con Squid Game. ¿Qué nos podés contar de Corea del Sur que digo, quizá para nosotros es algo tan exótico y tan alejado estando en Argentina y en América Latina, pero que es algo que cada vez se consume más en los medios, en las pantallas? Sí, bueno, es verdad, creo que el caso de Corea del Sur es un caso muy especial, como quizás en Hong Kong o Singapur, porque por un lado, bueno, es una sociedad en Asia, claramente es una sociedad muy conservadora, es muy exótico desde nuestro punto de vista, pero por otro lado, claramente, ellos también, y yo digo por suerte, son, bueno, estamos hablando de países o estados de tigre. Entonces, bueno, con Hong Kong y con Singapur y con Taiwán, la República de China, no la República Popular, sino la República de China, son en Asia, son estados de sociedades económicamente muy exitosos. Y bueno, son exitosos hace 30, 40 años aproximadamente. Entonces, su desarrollo su desarrollo es muy semejante a un desarrollo de muchos países industriales en el oeste. Entonces, hay algunas cosas que son muy familiares. Bueno, no es no es un contexto completamente exótico, pero bueno, es verdad, hay que diferenciar, bueno, entre la tradición, o digamos, la sociedad que básicamente es muy tradicional, es muy conservador con respecto a la moralidad, a la ética, por un lado, y por otro lado, bueno, lo que se puede ver, bueno, el desarrollo técnico o tecnológico, el nivel tecnológico es impresionante, tanto en Corea del Sur como en Hong Kong, como en Singapur. Es completamente impresionante este desarrollo. El nivel de digitalización y el uso de la tecnología en el día cotidiano y bueno, en contextos profesionales, lógicamente también. Eso es verdaderamente impresionante. Y bueno, de vuelta, por suerte hay algunos, y bueno, Corea del Sur es un ejemplo, hay algunos ejemplos o casos de éxito con respecto a un desarrollo, una revolución democrática y un desarrollo democrático, porque hay otros países, bueno, muy cerrados y autoritarios, comunistas, postcomunistas, etcétera, etcétera, pero hay más y más en Asia del este, del sureste, más y más casos de éxito, especialmente con respecto a la economía. Entonces, eso es un señal, desde mi punto de vista, un señal de esperanza, es un señal muy positivo. Lars, aprovechamos que te tenemos y te hacemos la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y su título es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Lars André Richter? Bueno, otra vez la inquietud, tengo, la pregunta es lo que tengo miedo. Claro, va por ese Sí, lado, va por qué es lo que te inquieta, qué es lo que no te deja sí, dormir, qué es lo sí, que te mantiene sí, pensando, claro, qué son ya, las preguntas que te haces. ya, Esa es la palabra multívoca ahí, ok, inquietud, muy jugando bien. con todo. Perfecto, perfecto. Sí, digamos, claramente, especialmente aquí en América Latina y en todo el mundo, el peligro de los populistas, tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno, otra vez, por suerte en Alemania fracasaron, pero puede ser una excepción. Bueno, hay más y más elecciones aquí, bueno, en las semanas y meses que vienen. En el año que viene aquí en América Latina, bueno, Brasil, por ejemplo, bueno, tenemos elecciones aquí en dos semanas, 3 semanas aquí en la Argentina. Habrá elecciones en Brasil en el año que viene, en Chile muy, muy pronto. Y eso es un punto que, bueno, hay en muchos contextos, en muchos casos, hay un peligro que, bueno, los populistas
ganan. Y eso es un punto que sí, dame, ¿cómo se dice? Mal a la cabeza, dolor a la cabeza. Y bueno, tenemos que trabajar aquí en Argentina y en todo el continente, en todo el mundo, que bueno, la democracia y la libertad ganan y ganarán. Eso es nuestra tarea y bueno, tenemos que trabajar mucho, claramente. Lars, te agradecemos muchísimo este contacto y el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes, nos vemos. Lo teníamos al doctor Lars André Richter aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.